Erosión hídrica, segunda parte. Prácticas de control de la erosión. Ya hemos hablado en la primera parte de prácticas para controlar el impacto de la gota lluvia y el escurrimiento superficial que generan la primera fase de la erosión hídrica, que es la erosión laminar. Estas prácticas se llaman agronómicas porque son las que hacemos habitualmente con los cultivos normales. Incluidas las rotaciones, estas ayudan a mejorar la infiltración y evitar esa estructura superficial laminar que facilita el escurrimiento y la erosión. En esta segunda parte nos vamos a dedicar especialmente a las prácticas destinadas a controlar la erosión en surcos y en cárcavas. Ya hemos hablado que la erosión en surcos comienza 150 metros más o menos después de comenzada la pendiente. ¿Qué sucedería si nosotros ponemos barreras al escurrimiento antes de esos 150 metros? O sea, que si acortáramos la longitud de la pendiente. Este es un perfecto plano inclinado, una pendiente. Como se ve, esa es la dirección principal. Y por lo tanto el agua va a escurrir en esa dirección. Como es perfecto el plano, van a ser líneas paralelas. Lo que sigue son bordos de tierra que hemos construido. Lógicamente, ¿qué va a pasar con el escurrimiento? No va a poder seguir pendiente abajo porque al llegar al bordo va a quedar retenido allí y se va a concentrar hasta que infiltre el agua. Esas son las terrazas de absorción, cuando siguen las curvas de nivel. Bárbaro, retenemos toda el agua para los cultivos. Pero con las lluvias intensas, la capacidad de embalse de los bordos no es suficiente. Entonces se junta demasiada agua, pasa sobre los bordos, los rompe y termina que donde teníamos surcos terminan en cárcavas. Para nuestra zona recomendamos terrazas de absorción solamente en campos que sean exclusivamente ganaderos y que estén sembrados con una pastura megatérmica permanente que no se vaya a remover en muchísimos años. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro plano inclinado, una pendiente muy parejita en este caso, donde construimos o que habíamos querido construir esas terrazas con pendiente cero, es decir, siguiendo las curvas de nivel. Si en cambio les damos una leve pendiente lateral a los bordos, hacemos que el agua, cuando llegue a ellos, en vez de retenerse, se marche lentamente en forma lateral hasta llegar a un canal que va a permanecer siempre empastado, vegetado, por el cual el agua pueda ir pendiente abajo sin producir erosión. Estas son las terrazas de desagüe, paralelas en este caso, que son las que recomendamos y las que tienen más difusión en nuestra región y en toda la República. Hasta ahora hemos usado como sinónimos las palabras bordos y terrazas, porque la terraza es un bordo de tierra que se ha construido sacando tierra de ambos lados y que tiene en total, entre las zonas de préstamo y el bordo propiamente dicho, entre 12 y 15 metros de largo. Además tiene entre 40 y 60 centímetros de alto desde la parte superior del bordo hacia el fondo del canal de la terraza, o sea, de la zona de préstamo del lado de arriba de la pendiente. Y a partir de ahora llamaremos bordos a unos bordos a los cuales se les pone una pastura permanente y que no pueden pasarse y no pueden sembrarse como se hace con las terrazas. Precisamente la forma suave de las terrazas es para que todo pueda sembrarse con una sembradora común. Entonces, las terrazas de desagüe cumplen esta función. El agua corre sobre el paño hasta llegar al canal de la terraza, donde es retenido entre el canal y el bordo y después corre lateralmente hacia el desagüe vegetado.
La disposición de las terrazas sobre el terreno puede ser diferente, aunque nosotros aconsejamos que los canales empastados estén contra los alambrados, haciendo las veces de cabecera. Lo importante es que las terrazas sean paralelas entre sí, no necesariamente rectas, pero que sean paralelas. Pueden ser curvas y paralelas, porque así es mucho más fácil el laboreo. Para diseñar las terrazas, lo primero es hacer un levantamiento topográfico y construir un plano de curvas de nivel con una equidistancia cercana, generalmente 1 metro o 50 centímetros. Sobre el plano se comienzan a diseñar las terrazas calculándole una pendiente lateral entre el 0,1 y el 0,5% y una longitud máxima de 500 metros. En este ejemplo, la pendiente del lote viene desde el extremo superior derecho hacia el extremo inferior izquierdo. Por eso el canal está diseñado abajo y que conduce hacia la izquierda. Las terrazas diseñadas en color verde conducirán el agua desde la parte superior de la imagen hacia el canal que está en la parte inferior. La longitud de las mismas es adecuada ya que es menor a 500 metros. Y el porcentaje de pendiente en el primer tramo es adecuado porque, como vemos, la regla de 200 metros no toca dos curvas de nivel sucesivas, y si tocara ambas curvas sería 1 metro dividido 200 metros sería 0,5%. Pero cuando llevamos la regla graduada al segundo sector nos damos cuenta que transcurren menos de 100 metros horizontales tocando dos curvas de nivel sucesivas. Por lo tanto, el porcentaje es superior al 1% y estamos muy por encima de la tolerancia. Entonces el diseño no sirve, se debe borrar y rediseñar las terrazas hasta que por sucesivos tanteos se llegue a un diseño adecuado. Estos gráficos muestran el diseño de una terraza en amarillo y las terrazas construidas en el campo desde una vista aérea. Como hemos visto, las terrazas de desagüe siempre precisan de un canal que hay que aprender a diseñar. Lo vamos a hacer más adelante cuando hablemos de cálculo del escurrimiento para poder dimensionar posteriormente los canales. Las terrazas, aunque sean curvas, no dificultan el laboreo siempre y cuando sean paralelas. Lo primero es replantearlas en el campo con los métodos topográficos que hemos aprendido. Si las terrazas son rectas es muy sencillo porque basta marcar dos puntos con estacas y con una bandera que puede ser una bolsa blanca y ya es suficiente. Si son curvas es un poco más complicado, pero son los métodos sencillos que aprendemos en topografía. Luego se pasa un implemento para marcar la línea. Se dejan 2 o 3 metros sin mover y luego desde los costados de esos 2 metros se empieza a lomar arrimándole tierra de ambos lados y perfilándolos con una pala de arrastre o preferiblemente con una motoniveladora. Así se construye la terraza primera, la madre, y todas las otras individualmente. Pero una vez que se ha construido una, lo que se hace es sembrar ese año todos los cultivos siguiendo esa terraza. Mediante fórmulas sencillas se calculan el espaciamiento que tiene que haber entre una terraza y otra. Al año siguiente, luego de cosechado el cultivo, se cuentan los surcos y se marca dónde van a ir cada una de las otras terrazas al intervalo calculado, pero adaptado al ancho de la sembradora. También en el primer año, antes de construir todas las terrazas, se construyen los canales, se los vegeta, de modo que cuando llegue el agua en el segundo año aportado por todas las terrazas, esta vegetación ya esté afianzada.
Sin embargo, por las necesidades del productor, muchas veces se construyen las terrazas todas y los canales en el primer año. En ese caso hay que sembrarle rápidamente un cereal de invierno junto con el cultivo que vaya a quedar, la pastura permanente, que puede ser un trébol blanco, para que cuando lleguen las lluvias de primavera ya algo de vegetación tengan los canales. Existen otro tipo de terrazas que tampoco modifican el relieve del campo, pero que no son paralelas. En este caso la dificultad es para el laboreo, como puede observarse la cantidad de surcos cortos que tiene que realizar el productor. Existen otro tipo de terrazas que sí modifican el relieve de la pendiente, pero se usan para pendientes muy grandes, que en algunos casos llegan al 100% o aún más, es decir, 100 metros de desnivel cada 100 metros horizontales, y que, bueno, las tipo Machu Picchu, son terrazas de escalón, después están las que se llaman de bancales, pero son todas terrazas que no son usadas en nuestros campos agrícolas, cuyas pendientes máximas pueden llegar al 6-7%, en algún caso extremo al 10%. Esta imagen muestra un sistema de terrazas de desagüe con dos familias de terrazas paralelas y se puede ver que donde existían los antiguos surcos de erosión, al llegar a la terraza se acumula agua en todos los surcos de erosión. Eso hace con el tiempo que el agua y los residuos y los sedimentos rellenen los surcos y estos desaparezcan del campo, pudiéndose trabajar después normalmente. Hasta aquí hemos visto una forma de controlar la erosión en surcos. Son las terrazas. Cuando hay surcos de erosión, siempre se aconseja hacer terrazas, aunque se vaya a hacer siembra directa con rotaciones. Habíamos visto que una cárcava se producía cuando un caudal importante encontraba un salto, una pared vertical. Entonces saltaba con gran energía, socavando por debajo y produciendo un desmoronamiento, haciendo que la cárcava creciese en sentido inverso a la pendiente. ¿Cómo podemos evitar esto? Por un lado, disminuyendo o eliminando completamente el caudal que entra en la cabecera, y por otro, protegiendo la cabecera para que no se desmorone. Para disminuir el caudal, una de las alternativas es poner un canal de guarda que desvíe el agua completamente y la conduzca hacia más adelante otro lugar en ese curso de agua donde no exista salto, y entonces se evita así la cabecera de la cárcava. Estos canales deben estar muy bien diseñados y emplazados a una distancia igual a 10 veces o más la profundidad de la cárcava. Otra alternativa es construir aguas arriba microembalses, que son prácticamente diques, pequeños diques, que conservan temporariamente el agua. Tienen una salida en la parte baja que permite un caudal mucho menor que el que traía. Entonces el agua se almacena temporariamente en el vaso y va saliendo con un caudal mucho menor. Para la protección de la cabecera de la cárcava, si ésta no es muy profundo, lo más sencillo es hacer un tobogán, o sea, evitar el salto haciendo una pendiente que debe tener una forma semicircular, de modo de que también las aguas laterales puedan entrar a la cabecera por este tobogán, especie de embudo, y de este modo se evita el salto. Esto puede empastarse o cubrirse con gaviones o cemento u otras cosas. Si la cárcava es poco profunda, lo que conviene hacerla es con una pendiente muy suave, lo más suave posible, y vegetarla, y con eso se soluciona el problema. También puede hacerse un salto protegido, por ejemplo, con gaviones, que son cajones de alambre tejido que se llenan de piedra en el lugar. Aquí se ve una estructura hecha con gaviones protegiendo una cárcava contra un camino y
un desnivel que hay en la cuneta para que no se erosione, también protegido por cemento y por gaviones. Esta es una estructura de chapa ideada por la gente de la Universidad de Río Cuarto, que lo que hace es evitar que el agua descargue sobre la cabecera, sino que lo haga más adentro, por lo tanto no se sigue desmoronando. Estas son estructuras de piedra para evitar la erosión en los cauces. Hasta aquí entonces concluimos con el tema de protección, defensa, control de la erosión en surcos y en cárcaras. Vamos a seguir hablando de dinámica de la erosión hídrica a continuación. Aspectos dinámicos de la erosión hídrica. La ecuación universal de pérdida de suelos, Universal Soil Loss Equation, USLE, es una ecuación multiplicativa que permite estimar la erosión laminar. La ecuación se desarrolló en Estados Unidos a partir de datos que tenían recogidos de parcelas de 22,1 metros de largo, mantenidas en suelo desnudo con 9% de pendiente y que simultáneamente recogían los sedimentos de estas parcelas y registraban las precipitaciones, la intensidad de las precipitaciones mediante pluviógrafos. Lo básico de la ecuación está en los primeros términos, es decir, A, pérdida anual de suelos en toneladas por hectárea, es igual a erosividad de las lluvias multiplicado por la susceptibilidad del suelo a erosionarse o erodibilidad del suelo. Los otros factores son adimensionales y solamente modifican el resultado de los primeros dos, erosividad de las lluvias y erodibilidad del suelo. Ya hemos visto cómo el tamaño de las gotas se incrementa y con ello la velocidad y la energía cinética de la lluvia hasta 75 milímetros, y cómo a partir de allí las gotas se parten y por lo tanto la energía cinética disminuye hasta que luego a intensidades muy altas vuelve a elevarse. En 1959, Wishmeyer encontró que las características de la lluvia que más se correlacionaban con las pérdidas de suelo medidas en las parcelas eran la energía cinética de toda la tormenta multiplicada por la intensidad máxima en 30 minutos. Y a esto lo llamó el índice EI30. La energía se mide en joules por hectárea y la intensidad en milímetros por hora. Sin embargo, el producto del factor EI30 se expresa solamente en joules por hectárea porque a los milímetros por hora se los ha considerado solamente un factor de escala. El factor R, que es anual, se obtiene por la suma de todos los EI30 correspondientes a cada una de las tormentas erosivas. Se consideran erosivas aquellas que superan los 13 milímetros. Posteriormente se han trazado isolíneas de erosividad de factor R para todos los Estados Unidos en mapas correspondientes y también se ha hecho para varias partes del mundo, entre ellas también para la Argentina. El factor erodibilidad del suelo, K, representa la cantidad de suelo perdido por cada unidad de R. Por lo tanto, se expresa en toneladas por joule, lo que al multiplicar R por K nos da toneladas por hectárea, que son las unidades en las cuales se expresa A, el total de la ecuación. El factor K, erodibilidad del suelo, se construye teniendo en cuenta la textura del suelo, considerada así, el porcentaje de limo más arena muy fina, es decir, aquella que llega hasta 0,1 milímetro, por un lado, y por otro lado, porcentaje de arena y de arcilla. Cuanto mayor sea la proporción de limo y menor la de arcilla, el suelo es más
erodible. Y recordemos que nuestros suelos suelen tener cerca del 70% de limo y siempre por debajo del 30% de arcilla, por lo tanto son muy erosionables. Además de la textura, el factor K depende del contenido de materia orgánica, el tipo de estructura y la permeabilidad que se extraen directamente de las cartas de suelo. El factor K puede obtenerse finalmente de este nomograma o de una ecuación que les ahorro el tratar de recordarla de memoria. Como dijimos, los otros factores son adimensionales. El primero de ellos es LS. L es la longitud de la pendiente, porque cuanto más sea la longitud, más va a ser la erosión, pues se va juntando agua. Y S es el gradiente de la pendiente, el grado, el porcentaje de pendiente, como querramos llamarlo, la inclinación. Este factor es el único de los adimensionales que puede superar la unidad. ¿Por qué? Porque aunque es raro que pasemos el 9% de pendiente de las parcelas originales, es muy fácil que superemos los 22,1 metros de largo en una pendiente. Por lo tanto, en algunas circunstancias este factor supera la unidad. Todos los otros oscilan entre 0 y 1. El factor C es manejo de cultivo y tiene que ver con el tipo de cultivo y la cobertura, y es la comparación entre la erosión que se produce con un cultivo creciente o rastrojo y lo que se pierde con suelo desnudo. El factor P se refiere a prácticas de conservación especiales para controlar la erosión hídrica. Entre ellas, las que se mencionan es el cultivo en contorno, es decir, siguiendo las curvas de nivel, pensemos que las parcelas de referencia estaban aradas a favor de la pendiente, cultivo en contorno, como les decía, o franjas de cultivo en contorno. Estas franjas, no hemos hablado de ellas, pero bueno, para nuestra zona no son suficientes las franjas, pero al ser un cultivo denso lo que hacen es minimizar la cantidad de sedimentos que se transportan y disminuir la velocidad del flujo aguas abajo de cada franja de cultivo. El tema de las terrazas hace que se modifique este factor porque estamos sembrando siguiendo las terrazas y por lo tanto es prácticamente como un cultivo en contorno, o sea, siguiendo las curvas de nivel. No exactamente, pero bueno, con una pendiente mínima entre 0,1 y 0,5% decíamos en las terrazas de desagüe, pero se aplica el factor de cultivo en contorno. Pero en sí las terrazas lo que hacen no están consideradas en P, sino que están consideradas en la longitud de la pendiente que se reduce al intervalo entre terrazas. ¿Para qué sirve esta ecuación? ¿Para qué puede utilizarse? Fue pensada como para ayudar en el ordenamiento territorial en la conservación de suelos. En Estados Unidos se otorgaba créditos a los productores que hicieran prácticas de conservación. Y entonces se consideraban lo que eran las pérdidas tolerables de suelo en función de esta ecuación universal. Y las prácticas exigidas consistían en rotaciones muy estrictas o en la construcción de terrazas, por ejemplo, y los productores hacían una u otra para entrar dentro de las pérdidas tolerables. ¿Cómo podemos estimar nosotros lo que es una pérdida tolerable? Miren, por ejemplo, si perdiéramos 1 milímetro de suelo por hectárea con una densidad aparente de 1,2 gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, estamos perdiendo 12 toneladas anuales de suelo por erosión laminar. Y eso podríamos, a falta de otra cosa, considerarla una pérdida tolerable. De nuestra experiencia midiendo desde hace 15 años en una microcuenca agrícola con aforadores y recolectores de sedimentos, estas pérdidas tolerables
muchísimos años no se alcanzan aún en labranza tradicional. Con siembra directa mucho menos y con terrazas menos aún. Pero a veces en el suelo desnudo un evento importante llega a superar estas 12 toneladas. Un solo evento que se da a veces, no todos los años, pero que se da. Este mapa de erosión fue hecho en base a la ecuación universal. Las pendientes LS fueron sacadas de un modelo digital de terreno, K fue sacado de los mapas de suelos y R de las isolíneas de erosividad que preexistían. Con esto damos por terminada la segunda parte de erosión hídrica. Va a haber una tercera parte en la cual nos referiremos a cálculo del escurrimiento y diseño de canales.